Conexión de internet que tengo hoy está más estable, entonces espero que hoy no tengamos ningún problema. Qué bueno, espero que el mío también porque no estaba muy bueno. Sí, no te preocupes, si llega a fallar o algo, ya sabes, yo aquí te espero, sigo hablando como si nada y demás, ¿vale? Perfecto. Listo, ya te pasé por WhatsApp el link del... Ok, gracias. A ver. Entonces, ¿ya estamos? No, todavía. Sí, ya estamos en vivo. Ah, ok. Listo. Tú me ¿Listo? dices. Ujú. Ok. Oigan, pues bienvenidos a todos una vez más a otro programa, esta vez de nuevo aquí con una invitada muy especial que pues sé que a todo el mundo le agrada porque sus transmisiones que hacemos con ella afortunadamente son de las más vistas y las más compartidas y también las más comentadas. Mamela Fiallo desde Ecuador, otra vez acompañándonos y ahora para discutir un tema demasiado polémico, no únicamente en México, sino en toda América Latina y en el mundo. Y bueno, ¿quién mejor para hablar de este tema que nuestra querida amiga Mamela Fiallo? Mamela, ¿cómo estás? Hola. Sí, aquí estoy. Ok, sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a quienes nos ven. Gracias una vez más por el espacio. Perdón si mi conexión no está del todo bien, me disculpo. Dime con confianza si se corta mucho porque estoy además presentando en vivo en Instagram. Gracias por la consideración nuevamente. Creo que en mi caso personal es aún más influyente quizás porque como soy cofundadora del Partido Libertario Cubano, sé lo que es, no de primera mano, pero sí de segunda, lo que es tener un sistema único como es el cubano, porque, y eso es muy importante para la gente que defiende la salud pública, que cuando el Estado tiene el monopolio de la salud, también tiene la potestad de decir quién tiene acceso a ella y quién no. Se cree comúnmente que la salud pública universaliza la salud y en realidad lo que lo hace es oficialista hacia los obedientes. Decía Trotsky, quien fue amante de Frida Kahlo, mexicana, muchos saben, y fue líder del Ejército Rojo. En el capitalismo, quien no trabaja no comerá. En el socialismo, quien no obedece no comerá. Y lo mismo aplica a los servicios que brinda el Estado. Nosotros tenemos activistas con problemas de salud muy serios que no se atreven a ir al médico por temor a no despertar de la anestesia, porque casos sobran que ha sucedido eso mismo. Entonces, partiendo de ahí, haciendo entender lo que es realmente el sistema de salud cubano, hay médicos de primera, no cabe duda, pero también hay un sistema de esclavitud muy claro. El Estado expropia entre el 75 y el 90% de los salarios de los médicos cubanos, con lo cual el presidente de Brasil lo llamó abiertamente esclavitud y el régimen, en lugar de mejorar las condiciones de vida de los médicos, lo que hizo fue retirarlos del país. Entonces, comúnmente la izquierda dice que apoya a los trabajadores y sus derechos y el bienestar y tal, pero la realidad es que un régimen socialista como el de Cuba, en lugar de dar mejores sueldos, mejores condiciones, porque no es solo el dinero, tampoco les dejaban viajar con las familias. Entonces, en ese sentido, es súper importante destacar que ese humanismo los lleva a la práctica cuando están en el poder. Y en el caso mexicano es aún más preocupante porque el 74% de los médicos dicen estar inconformes con su salario, más en los tiempos del COVID que se les ofreció un bono que para muchos todavía no ha llegado y en medio de distanciamiento social y tanta cosa, tenemos protestas de médicos precisamente por lo que no solo tienen bajos salarios, sino porque hay falta de insumos. ¿Y cómo puede ser que si no hay dinero suficiente para salarios de los médicos, para material de los médicos, haya dinero para contratar médicos cubanos? Exactamente, justamente, bueno, muchísimo hemos hablado
sobre justamente sobre los negocios turbios que tienen los países como Venezuela, como Cuba, pero en especial este ha tomado relevancia en medio de la pandemia que pues todo el mundo está enfrentando, ¿no? La pandemia del coronavirus. Se hace pues raro que justamente gobiernos como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda pagar 6.2 millones de dólares a médicos cubanos, 585 médicos cubanos, por una tarea de un par de semanas y los médicos mexicanos en un año ganen aproximadamente 12.000 dólares. Es decir, los médicos, ni siquiera es pues un ingreso que se vaya a los médicos cubanos y a sus familiares. Como bien ha dicho María, el 75 o hasta el 90% del salario que pagan los países por los médicos se lo queda el régimen cubano. Es decir, María tiene una nota acerca de esto en el Pan Am Post, una columna. Recuerden que María es columnista en el Pan Am Post. Ahí pueden pues revisar todo lo que ella publica y justamente ella hizo su publicación acerca de pues de este negocio turbio de los médicos cubanos. Y todo esto, pues toda esta denuncia hacia el gobierno cubano viene desde el año pasado. Digo, ya lo había hecho Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, pero justamente una organización cubana que Cuban Prisoners Defenders justamente hizo del conocimiento de la ONU que los médicos cubanos estaban siendo explotados y bueno, la ONU clasifica como esclavitud moderna, por ejemplo, la explotación laboral, la sobreexplotación laboral. Es así justamente que dos relatoras especiales de la ONU envían una carta al gobierno de Cuba para detener justamente esta sobreexplotación y este negocio que deja millones de dólares. Y justamente este negocio comenzó cuando Fidel Castro llegó al poder. El gobierno de Cuba no contesta esta carta y es entonces, en enero de este año, que la ONU la hace pública la carta que le escriben estas dos relatoras para que el mundo entero conozca qué está sucediendo con los médicos cubanos que vemos en nuestros países y que, bueno, justamente acabamos de ver en México con estos 585 médicos cubanos entre médicos, camilleros, enfermeras, etcétera, que vienen al país. Y bueno, se ha cuestionado muchísimo porque incluso hemos visto notas en el país de que a estos médicos cubanos, los médicos mexicanos están teniendo que darles preparación porque ni siquiera están lo suficientemente preparados para venir a desarrollar la tarea que supuestamente vinieron a hacer, que es auxiliar pues a las fuerzas de salubridad mexicana para detener el coronavirus. Exactamente, justamente en las denuncias que hizo el presidente de Brasil dijo, uno, que los cubanos deberían recibir la totalidad de su salario, dos, que deberían tener la libertad de viajar con sus familias y tres, que deberían estar sometidos a pruebas. De hecho, hoy cuando compartí en mi fanpage de Facebook, Mamela Fiallo, no, o solo Mamela, ya ni me acuerdo, perdón. Ahí me mandaron un certificado médico firmado por un médico cubano que ni siquiera tenía matrícula. Ahora, yo no lo he constatado, simplemente expongo lo que se me dijo y se me mostró, pero es una realidad común en varios países que han habido denuncias severas, tanto en Ecuador como Venezuela y Brasil, y no solo eso, sino que se ha acusado a los médicos cubanos de ideologizar a los pacientes y de incluso condicionar su tratamiento a su ideología política, sobre todo en Venezuela. Y en el caso de Bolivia, y eso lo publicamos en el Pan Am Post, donde soy columnista, junto a un colega, cuando se propuso enviar a los médicos a Argentina, expusimos el hecho y también en otros, porque digamos hay mucha información que vuelve a circular, dado que es relevante, que en Bolivia fueron detenidos 4 cubanos que eran pertenecientes a las brigadas médicas, de los cuales solo uno era médico, lo cual es otro dato curioso. No solo viajan médicos en estas misiones y fueron detenidos con una bolsa llena de dinero, justamente financiando protestas contra el gobierno de Yanine Áñez. Entonces, tenemos médicos que no cumplen digamos, con las exigencias del lugar, que no reciben la totalidad de su salario, que tienen una finalidad política clara. Entonces, digamos, ellos son tanto víctimas como cómplices, porque no se puede decir que todos son lo mismo. Hay gente muy buena, muy trabajadora y que es explotada, y hay gente que es servil a los intereses de un régimen totalitario. Y desde la economía, como bien mencionaste, eso está en mi artículo titulado México,
México no tiene dinero para sus médicos, sí para los cubanos. Y eso significa que, como bien dijiste, 6,2 millones de dólares son designados a los médicos. Es un escándalo, de los cuales al menos 10,000 es por cada empleo, cada empleado, de los cuales no recibe la mayoría. Entonces, literalmente el gobierno mexicano está financiando a un régimen comunista totalitario y no a los empleados, o sea, no al pueblo, que término que tanto le gusta a la izquierda. Entonces, es súper importante señalar todo esto, porque no es solo un motivo, es muchísimo. Y en México se hizo varias protestas, la consigna, el hashtag médicos en peligro, precisamente porque con la epidemia o la pandemia, mejor dicho, del COVID, los médicos en México hoy son 2 de cada 10 casos positivos. O sea, los profesionales de la salud, que como bien mencionaste, incluye varios empleos. Entonces, ¿cómo puede ser que con la situación tan precaria que viven los médicos mexicanos, contraten cubanos? Entonces, y más sabiendo que ese dinero va a otros fines. De hecho, lo he publicado en notas previas, el dinero que producen los médicos cubanos equivale hasta 5 veces más que la industria del turismo. O sea, literalmente son el motor de la economía. Entonces, y también de propaganda política, porque el internacionalismo del comunismo, que habla de un mundo sin fronteras y tal, están en más de 53 países cumpliendo estas misiones, cuando, y eso lo tengo en otro artículo titulado Cuba no tiene cómo enfrentar la pandemia, pero envía médicos a Italia, precisamente porque en Cuba no hay las condiciones sanitarias suficientes para enfrentar la pandemia. Sin embargo, pueden darse el lujo de enviar médicos, lo cual es cuanto menos llamativo, sobre todo en las provincias del interior de Cuba, o sea, fuera de La Habana. No hay hospitales especiales, no hay médicos especializados en los hospitales, precisamente porque los exportan. Y esto también es una deshumanización del médico, porque se lo trata como un producto de la revolución que sirve tanto para la propaganda como para generar ingresos. Exactamente, María. Ahora, también es muy importante dejar claro algo. En cuanto comenzó esta pandemia, salieron por ahí varias notas diciendo que muy probablemente los cubanos, dígase régimen cubano, iban a encontrar la cura. Una Sí. cosa que para todos aquellos que vivimos en países pues más o menos libres o que somos defensores del libre mercado y de la libertad en general, pues reímos, ¿no? Porque un régimen, un gobierno, un país que está tan cerrado y que no permite la innovación jamás va a encontrar la cura. Yo creo que sí puede encontrar la cura del coronavirus, pero dentro de 20 años tal vez. Pero sin duda otros países como Estados Unidos lo van a hacer primero. Eso es indudable. Y justamente se debe pues a la apertura del mercado, a que hay menos trabas en el gobierno, etcétera. Justamente en esta misma página, cuando empezaron a circular pues esos rumores de que los cubanos iban a encontrar la cura del coronavirus primero que los estadounidenses, etcétera, hicimos una Ujú. publicación desmitificando algunos de los mitos de Cuba respecto de la salud, porque también hay que recordar algo, el régimen castrista se encargó de hacer una propaganda masiva en todo el mundo acerca de la salud cubana, porque bueno, pues Cuba es un país muy cerrado, una isla muy cerrada, ¿no? Una isla donde justamente la gente huye, ¿no? Yo no conozco a ninguna persona que quiera emigrar de Estados Unidos a Cuba, pero conozco muchísimas personas que quieren emigrar de Cuba a Estados Unidos. Y dentro de este gran mito de la salud cubana, por ejemplo, que mucha gente pues no se encarga de meterse a los datos duros y ver más allá de lo que dicen pues los propagandistas y justamente los aliados de la izquierda, es que, por ejemplo, en Cuba menos niños mueren al nacer. Y algo que no estamos tomando en cuenta es que los médicos cubanos tienen incentivos perversos y enormes para practicar abortos cuando los niños cubanos, bueno, los productos, los bebés que vienen, tienen, por ejemplo, malformaciones y demás. Es por eso que no mueren niños, porque el aborto en Cuba es una práctica pues muy practicada justamente y una cosa que pues, se extiende. Sí, Yo es creo que eugenesia. Ujú. exactamente, yo creo que no sé si quieras comentar algo acerca de pues este primer mito de que menos niños en Cuba mueren al nacer. No, de hecho, te agradezco muchísimo por la oportunidad de dar a conocer ese dato tan hasta grotesco, te diría. De hecho, yo tuve el privilegio
sin cuota de género ni cuota racial, de ser la única mujer y la única hispana que participó del último manifiesto libertario publicado que se llama Igniting Liberty. Y justamente ahí explico el vínculo entre el aborto y el totalitarismo. Y el caso de Cuba es muy significativo. De hecho, tenemos una activista libertaria ahora que está técnicamente bajo prisión domiciliaria. Ella tuvo que entregarse al régimen, como el régimen es el único que brinda salud. Ella tuvo que entregarse para ser detenida, para poder tener acceso a salud durante su embarazo. Y, oh sorpresa, el régimen obligó a ella y a todas las presas embarazadas a abortar. Y las que se negaron tuvieron que hacer labor forzada, o sea, trabajo esclavo, porque la idea era que por el peso que cargaban en las frutas en la cosecha, iba a ser que expulsen a los fetos. Y todas las mujeres embarazadas de niñas sostuvieron el embarazo, en cambio las que estaban embarazadas de varones perdieron. Entonces, ese es otro dato súper macabro. Hay un médico cubano que lo denunció frontalmente al mismísimo Fidel Castro. Le puso sobre su despacho no solo que se practicaban abortos de forma eugenésica, sino que además se matan a niños ya nacidos en Cuba. Los mismos médicos los ahogan, porque justamente dentro de los programas de control de natalidad, como bien dijiste, si no cumplen con los requisitos, son descartados. Este doctor, si les interesa a quienes nos escuchan, se llama, quiero decirte exactamente, Bisset, B larga I-S-C-E-T, Oscar Bisset. Estuvo recientemente detenido por última vez el 20 de febrero de este año. Y él es, digamos, a mi criterio, y creo que la evidencia lo avala, el médico que más claro ha sido en cómo el régimen descarta seres humanos. De hecho, en Cuba, hasta la semana 6 del embarazo, no se contabiliza como aborto, sino que se hace una succión dentro del programa de control mensual. Y el nombre nos dice mucho porque es el régimen controlando tu cuerpo. Te hace un control mensual. Si tu ciclo se retrasa, te preguntan, ¿lo quieres adentro o afuera? Y ese afuera es retirártelo del cuerpo. Entonces, y de hecho, otro dato curioso, el 50% de las mujeres en Cuba que han abortado han quedado estériles, lo cual también es un indicador de la calidad de la medicina, de la calidad de estas prácticas, porque realmente deja secuelas muy severas. Entonces, ¿cómo puede ser que un régimen que no garantiza el derecho más fundamental que es la vida, que da un sistema de salud deficiente, sea el que hoy nos esté cuidando en un momento donde tantas vidas están en peligro, comenzando por los médicos, que como bien mencioné, son 2 de cada 10 víctimas de coronavirus en México? Exactamente. Para todos los que nos conocen, porque bueno, entramos un tema pues bastante controvertido. Mamela y yo compartimos visiones diferentes acerca del aborto, ¿no? Ya estoy viendo por ahí en los comentarios que pues este tema causa pues muchas opiniones. Ujú. Lo quiero decir muy claro, porque justamente estos datos que estoy dando, pues no me los inventé, sino que están en un reporte bastante completo de Oxford, que se llama Mortalidad Infantil Cubana y Longevidad, además de represión o sistema de salud. Habla justamente de estos mitos de Cuba. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la decisión de las mujeres, pero Cuba, por ejemplo, tiene una tasa muchísimo más alta de abortos que la tasa que hay en Estados Unidos. En Cuba se practican hasta 72.8 abortos por cada 100 nacimientos, imagínense. Mientras que en Estados Unidos es del 19% y en España del 22%, ¿no? Ujú. Entonces, justamente el mito de la salud cubana, pues es un mito bastante difundido y muy grande. Por eso es que digo de los incentivos que tienen los médicos para realizar abortos, incentivos que son perversos, porque justamente mientras menos niños que tengan más probabilidades de morir al nacer haya, mejor van a salir las estadísticas del gobierno. Y entonces justamente como la salud en Cuba es un sistema completamente estatizado donde no existe la salud privada como tal, pues por eso es que tienen estos incentivos. Ahora, el mito número 2, la esperanza de vida en Cuba supuestamente es más alta que en otros países de América Latina y del mundo con más libertad. Y hay que tomar en consideración algo muy importante. En Cuba
se estancaron justamente por pues lo cerrado que es la isla, ¿no? Una de las principales causas de muertes de menos en México, por ejemplo, son los accidentes viales. Aquí en México existen 275 coches por cada 1,000 habitantes. En Cuba existen únicamente 55,8 por 1,000 habitantes. ¿Qué es lo que nos dice esto? Hay menos coches, hay menos accidentes y menos gente muere. En México, por ejemplo, de menos aquí en México, una de las principales causas de muertes y una cifra enorme justamente es la muerte en los accidentes viales. Si no hay coches, pues no hay probabilidad de que la gente muera justamente en estos accidentes viales. Y factores como estos son los factores que ayudan a las estadísticas cubanas del gobierno a decir que en Cuba pues la gente vive más, pero no es porque viva más per se por un sistema de salud bueno, sino es porque simplemente no hay coches que puedan matarlos. Sí, y de hecho los pocos coches que hay son previos a la revolución. La mayoría son autos que datan de antes de 1959, que son muy pintorescos, porque es otra cosa. La gente que va de vacaciones a Cuba me parece una cosa, la gente que va justamente para evidenciar los horrores, los aplaudo, pero hay gente que siento que va como quien va a un zoológico a ver el animalito encerrado y lo pintoresco que es que todo sea tal cual como en 1959. Y bueno, hago un pequeño paréntesis. Te agradezco un montón por haber sacado a la luz el tema del aborto, pese a que tenemos opiniones adversas, pero justamente como tú dices, tú estás de acuerdo con la decisión de la mujer, pero vemos como en un régimen socialista ni siquiera elige la Exacto. mujer, sino que se le impone. Y desde luego a la mujer que está dentro del vientre también. Entonces, es súper importante, de hecho, que podamos hablar de estos temas de una forma, o sea, yo sé tu postura y sé en lo que estamos de acuerdo, en lo que no, y aún así somos grandes amigos y ojalá se pudiese llegar a acuerdos así de forma amigable, pero sobre todo eso, como en estas instancias es donde menos libertad se tiene de todo tipo. De hecho, es un pequeño tecnicismo, pero en Cuba asesinar a un ser humano es menos grave que matar a una vaca, porque todas las vacas son del Estado. Entonces, el cubano no tiene acceso a carne de res, solo tiene acceso a carne de cerdo y a una dosis muy pequeña. En cambio, para el turista sí. Entonces, para quienes creen que la utopía socialista da más igualdad, ni siquiera tienes derecho a comer lo mismo que un turista. Obviamente, en cualquier país, la persona con mayor capacidad adquisitiva va a tener mayores posibilidades, pero de aquí de plano, por tu nacionalidad, no los tienes. Y ahora que está en apogeo el tema del racismo, por ejemplo, las personas negras tienen menos oportunidades de trabajar en la industria hotelera porque hay este fuerte prejuicio hacia ellos y algo muy destacable es que son la mayoría de la oposición. Entonces, ahora que se habla de, perdón que haga este pequeño paréntesis, pero ahora que se habla tanto de Black Lives Matter, esas vidas aparentemente no importan mucho que digamos para esta causa, porque precisamente son la mayor población presidiaria y los más perseguidos, ya que son el mayor índice de oposición. Así que, como bien mencionas, en su totalidad las libertades están restringidas por completo y no solo porque es Cuba o porque no hay recursos o por lo que fuere, sino porque en esencia el socialismo tiende a eso, tiende a limitar, tiende a controlar y si el Estado es el único que tiene el monopolio de la salud, tiene el poder de quitarte la vida, literalmente. Exactamente. Gracias por haber mencionado el tema de la carne, ¿no? Que nos lleva al siguiente mito. Muchas personas dicen que pues el sistema de salud cubano es tan bueno que pues menos gente padece enfermedades como diabetes o menos gente muere por ataques al corazón. Pero eso que dijiste es una pieza fundamental para entender el tercer mito más grande de Cuba, ¿no? Que es el del sistema de salud. Y es que, por ejemplo, en Cuba hay menos oportunidades de que la gente sea obesa por un factor muy importante, porque la gente no tiene que comer, o por la gente que tiene que conseguir la comida, pues es complicado, es difícil. Hemos visto muchas fotos y videos de gente que tiene que hacer filas enormes para poder conseguir 1 kilo de carne, 1 kilo de huevo, 1 litro de leche, etcétera. Justamente por eso es que pues la gente sufre de menos obesidad que en países, por ejemplo, como México, ¿no? Que tiene de las tasas más altas de obesidad, porque en un país que no es libre, pues hay menos probabilidades de ser obeso porque simplemente no hay comida. A eso hay que sumarle también un factor muy importante. Mencionamos hace un punto que pues en Cuba hay
pocos coches, ¿no? Y los coches que quedan, pues no son coches modernos, sino son coches viejos. Por lo tanto, reparar un coche en Cuba es muy complicado, además de caro, ¿no? Justamente por eso la gente se ve obligada, y digo obligada porque no es que tenga pues la posibilidad de elegir otra cosa, a desplazarse de dos maneras, o en bicicleta o caminando. Algo que pues Mm. evidentemente ayuda a que, por ejemplo, pues su salud física y pues su conflexión sea muchísimo mejor que en un país, por ejemplo, donde la gente tiene la posibilidad de elegir si irse en automóvil, irse en camión, irse en metro, contratar un servicio privado como Uber, como Urban, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomar también en consideración eso. La gente no es gorda porque no tiene que comer y la gente no se desplaza en coches simplemente porque no hay. Esto ayuda pues a que su salud sea mejor. Es algo bastante primitivo e incluso difícil de comprender, ¿no? Mucha gente puede decir, pues entonces que sería mejor que pues no tuviéramos tanto que comer ni que tuviéramos tantos coches para desplazarnos para gozar de una mejor salud. Y eso, digo, es un comentario bastante perverso que, por ejemplo, cuando hicimos esta publicación leí, ¿no? Que sería mejor que viviéramos como en Cuba para estar mucho más sanos, pero pues ellos están sacrificando su libertad de elegir, incluso de gozar y pues de alimentarse pues por el beneficio, digámoslo así, de sufrir menos enfermedades. No, te voy a dar un caso muy claro y muy triste. Dentro de lo que es la sede del Partido Libertario en la provincia de Camagüey, nuestra vicepresidente, Elsa, ella fue presa política 8 años, era maestra de niños con necesidades especiales, o sea, la persona menos indicada para estar en una prisión y sin embargo, por ser tan vocal en su rechazo al comunismo, fue presa. Su hijo mayor de 24 años tenía un dolor abdominal muy fuerte, fue al hospital y no había ningún médico, claro, porque como bien mencioné, las provincias del interior, sobre todo del oriente, no tienen médicos especializados porque están en las misiones. Entonces solo había un grupo de estudiantes y le descartaron diciendo que tenía un gas, que el dolor abdominal que tenía era un gas. Resulta que tenía una hemorragia interna y murió. Entonces, no solo no hay médicos especializados, no hay equipos especializados y qué tan bien se van a formar los estudiantes si no tienen un profesor o un médico ya graduado para que les asesore. O sea, eran muchachos estudiantes principiantes atendiendo pacientes. Y así le fue. Y más siendo opositor. Entonces, de hecho, tenemos también esta misma activista que te digo, Marisol Peña Cobas, que ahora está en un problema enorme porque también como el Estado es el único proveedor de Internet y solo te dan un usuario con tu nombre y apellido, el Estado tiene el poder de negarte acceso a Internet. Y ella ahora, por su disidencia tan abierta, la, le pusieron una multa de 3.000 euros. Y bueno, le menciono a ella porque su hija de 14 años, como ella es tan abiertamente contraria al régimen, le tuvo que mandar a su hija a otra provincia para que no sea perseguida y terminó encinta y fue al hospital, a un pabellón de madres adolescentes y había una niña que tenía a su hijo en su interior hace 2 días descompuesto y no se lo sacaban. Y empezó con preeclampsia, la hija de Marisol, que para quienes no sepan, tiene un riesgo no solo de aborto, sino de muerte materna muy elevado, y estuvo 5 días sin que la vea un médico, con los pies hinchados, ya con problemas circulatorios, y con una niña con su hijo muerto adentro al lado. Entonces, el terror de que le pase lo mismo, enhorabuena, no le pasó, sobrevivieron madre e hijo, y, y realmente, o sea, y en su momento subió una nota también y con fotos de la calidad de los hospitales que hay, porque claro, una cosa son los hospitales donde se atienden la familia de los Kirchner, donde fue Hugo Chávez, donde fue Rafael Correa y donde irónicamente Claro. le arruinaron la pierna. Entonces, también es eso, como hay un aparato de propaganda tan grande, una cosa es lo que muestran y otra cosa es lo que recibe el pueblo. Sí, exactamente. Y justamente,
pues este gran negocio de la exportación de médicos cubanos es uno de los factores que hizo tan rico a Fidel Castro. Fidel Castro fue uno de los socialistas más ricos de la historia y creo que al final en los últimos años de su vida no, pues no lo escondió mucho, ¿no? Se le veía utilizando pues conjuntos deportivos pues producidos en el imperio, incluso usando aquellos famosísimos Rolex que a todos los socialistas creo que les encanta, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionaste esto porque sí, justamente hay que hacer una gran diferencia entre el servicio de salud de los que se pueden beneficiar la élite política de los países socialistas y uno muy diferente, el sistema de salud al que la gente de a pie, los ciudadanos del día a día, pues se atienden, ¿no? Entonces yo quería dejar en claro estos tres mitos, pues del sistema de salud cubano. Por ahí en los comentarios veo que nos comentan que por qué llamamos mitos a las realidades, ¿no? Pero claro que las cosas cambian mucho de percepción cuando uno lo analiza y ve lo que hay detrás, ¿no? Ya lo mencionamos. Los niños no mueren al nacer porque ni siquiera nacen, la gente no muere porque no hay muchas probabilidades de que muera si no hay coches, y la gente no muere ni es obesa, no muere por ataques al corazón porque no hay que comer, ¿no? Entonces, a la hora de que la gente dice que Cuba va a encontrar la cura al coronavirus o la probable vacuna, yo leí un manifiesto que sacó una activista muy importante de Cuba, se llama María Payá, donde justamente dice que ni siquiera hay agua en Venezuela para poder pues llevar a cabo las medidas mínimas de sanitización para pues evitar el contagio del coronavirus, ¿no? Ahora con esta carta que pues sacan Nurmila Bola y María Gracia, las dos representantes de estas misiones relatoras especializadas de la ONU, pues dejan al descubierto algo que desde 1963, porque si no me equivoco es en 1963 que comienzan las misiones internacionales de Cuba hacia el mundo, y no solamente son médicas, son pues misiones que abarcan diferentes rangos, ¿no? Y sobre todo ahorita en este momento, por ejemplo, hay 30,000 médicos cubanos distribuidos en 67 países. México pagó 6.2 millones de pesos por 585 médicos. Hagan la suma por 30 mil médicos cubanos y bueno, saquen el porcentaje de que el gobierno se queda del 75 al 90%, ¿no? Ya lo dijo Mamela, ¿cuánto dinero nos está quedando el régimen cubano por pues la trata de médicos, que es este gran negocio? No, de hecho, gracias por llamarlo trata de médicos. Solo en Brasil, que había 11.000 médicos, producía 33 millones de dólares por mes. Solo en Brasil. Y en su momento salió un artículo en Diario de Cuba donde indicaron que esos médicos iban a ir a México. Entonces yo saqué en el Pan Am Post una columna que decía, Brasil rechaza la esclavitud de médicos cubanos, México la abraza. Y enseguida el gobierno de López Obrador salió a desmentirlo y decir que no sé qué, y en su momento se me dijo que lo rectifique y lo iba a hacer, y al final no lo hice. Y ahora cuando lo volví a sacar a la luz, simplemente dije, lo que pasó fue que lo postergaron, no que no se hizo. ¿Por qué? Porque el año pasado se despidieron al menos 10.000 profesionales de la salud de México. Entonces realmente era un escándalo que se contrate médicos cubanos cuando se dejó sin empleo a 10.000 mexicanos en el sector de la salud. Otro dato curioso, el gobierno de López Obrador le quitó al sector de la salud el 44% de su presupuesto. Y el mismo monto que le quitó a la salud se lo dio ¿cómo se diría? A la promoción del béisbol. Entonces, el ajuste que dijo no es que se redujo el gasto, simplemente se reasignó, porque justamente, por definición, el socialismo es la redistribución de la riqueza. Entonces, lo que se hizo fue quitarle a un lugar y dárselo a otro. Y algo muy interesante es que los más afectados en esta reducción fueron precisamente no solo los más pobres, sino las poblaciones indígenas de México, porque se perdieron programas para las comunidades rurales. Por ejemplo, había helicópteros para las comunidades que son totalmente desconectadas, y hubo varias agrupaciones indígenas
que protestaron porque se murieron niños, se provocaron abortos, digamos, naturales, pero porque no llegaban al hospital a tiempo, porque lo que antes tenían acceso a pequeñas avionetas, ahora les tocaba caminar 8 horas. Y caminar 8 horas y llegaban al centro de salud y en el centro de salud no había suministros. De hecho, cuando hubo este primer recorte, murieron, me parece que fueron 13 niños en Tijuana, pero digamos fue más de una docena. Y otro caso muy curioso es que en México, el primer año de López Obrador fue el más violento de la historia de México. Claro. Hubo a partir del 1 de septiembre, hay más de 100 asesinatos por día en México. Entonces, en Tijuana, que es una zona bastante tensa, hubo casos de niños que murieron porque no había suficientes camillas en emergencias, precisamente por la cantidad de gente que llegaba baleada, y mucha de esa gente baleada eran delincuentes. Entonces, un niño no le podían salvar, un niño inocente no le podían salvar la vida porque había un delincuente ahí. Obviamente el médico no va a jerarquizar y decir, bueno, es un delincuente, no lo atiendo, pero la realidad es que hay tal violencia y hay tal impunidad, porque ese es otro dato curioso de México, me parece que es arriba del 98% la impunidad en los delitos, y que todo esto se ha avivado con López Obrador. Y el coronavirus ha sido la excusa perfecta de esta gestión para ampliar los poderes del Estado y justamente a tomar medidas como estas que son tan autoritarias, como es desvincular a 10,000 empleados, pero traer a medio millar de empleados de la salud de México, de Cuba, y pagarles más de $10,000 por cabeza, que no les llega a ellos sino a un régimen totalitario como es Cuba. Exactamente, y digo, a la hora de que, por ejemplo, yo digo trata de personas, recordemos que, bueno, muchísima gente asume el término de trata de personas, por ejemplo, con la explotación de, pues, de mujeres, ¿no? En el trabajo sexual. La trata de personas es toda explotación, incluso laboral, de una persona sobre otra. En este caso, por eso también pues, el régimen cubano trata a los médicos, ¿no? Porque es una gran red de trata. Ahora, hay que hablar de varios puntos. Tú ya lo Mm. mencionaste al principio. Primero, pues las condiciones en las que se encuentran estos médicos cubanos, ¿no? Que me gustaría que tratáramos primero. Y después, que dentro de estos, por ejemplo, en el caso de México, 585 médicos cubanos, no todos son médicos. Y no nada más porque, pues, nos creemos teorías de conspiración, sino porque ya lo han reportado varios países, entre ellas justamente Bolivia y Brasil, que en estas misiones de médicos cubanos van también agentes políticos del régimen cubano que están encargados de formar células en los países que visitan para promover el castrochavismo. Algo que pues también es peligroso porque, pues digo, remontémonos a la historia de Cuba, pues un cáncer bastante poderoso en la región que pues alcanzó Venezuela e incluso pues estaba alcanzando ya Bolivia hasta que por fin los bolivianos se levantaron y decidieron expulsar a Evo Morales, ¿no? Incluso también Brasil, Argentina nuevamente con el regreso de los Kirchner, ahora México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y pues no se trata de una coincidencia, sino que es una red armada y planificada que se llama Foro de Sao Paulo y cuya tarea es promover el socialismo del siglo XXI. Sí, y de hecho, gracias por decirlo, justo en el live que estoy haciendo en Instagram están preguntando del grupo de Puebla. Hay que destacar que México con esto está demostrando que se está volviendo el nuevo financista de la izquierda internacional, porque el Foro de Sao Paulo llegó a su fin con Bolsonaro en el poder. El grupo de Puebla, bueno, digamos, para quienes tal vez no están familiarizados, lo digo en cámara rápida, con la caída del muro de Berlín, la izquierda internacional se reorganiza con Fidel Castro al poder y propone al líder sindical Lula da Silva, que fue privado de su libertad por corrupción, como candidato a la presidencia de Brasil, lo logra, pone al petróleo de Venezuela a su disposición y sabemos que Venezuela está quebrado y ese recurso ya no existe. Con Fidel Castro muerto, Cuba se desmorona. Entonces pierde la dirección de Cuba, pierde el dinero de Venezuela y también el dinero de Brasil, ojo, porque el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, estaba a total disposición de Cuba y Venezuela. De hecho, el puerto de Mariel que fue
A México también le salpicó el caso de Brecht de supercorrupción de la constructora. Marcelo Odebrecht, el director, está en prisión domiciliaria a cambio de dar información constante. Y él informó que tenía un cheque en blanco de Lula da Silva para construir en Cuba con dinero de los contribuyentes brasileros. Se gastó, me parece que son más de 90 millones de dólares solo en ese puerto. Entonces, todo esto cambia y México, con la derechización, digamos, de Brasil, y México está ocupando ese rol al contratar a los médicos que ya no son tolerados en otros países. Está ocupando ese rol con el Grupo de Puebla. Y no sé si estás al tanto, pero también Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a comprar el petróleo de Venezuela, Sí. que ahora está en esta situación tan tensa con Estados Unidos y no le importó. O sea, y justamente ya hay 5 millones de exiliados venezolanos por el hambre que existe, hay 2 millones de exiliados cubanos por el hambre y la persecución que existe, y la decisión de AMLO es ser cómplice. Él ha sido muy cuidadoso de no ser tan abiertamente socialista, entonces él no fue digamos, a la renovación del mandato de Maduro, pero sí mandó un delegado. Entonces, él tiene la cautela de no ser tan abiertamente cómplice, pero tampoco le da la espalda. De hecho, Maduro reconoció este gesto de su parte. Entonces, en realidad, bueno, y AMLO, yo tengo varios artículos al respecto, donde justamente porque él se jacta de ser el primer presidente de izquierda de México y no es la realidad. De hecho, México tuvo la primera constitución socialista del mundo, incluso antes que la Unión Soviética en 1917. El artículo 3 de la constitución, enhorabuena ya no, pero durante mucho tiempo decía que la educación será socialista. Dentro del PRI hubo muchos presidentes. Entonces, de hecho, estas de izquierda a derecha en México es un poco difuso, pero hubo los que fueron abiertamente de esta corriente y tristemente hoy la gestión de López Obrador está mostrando ser cómplice de este internacionalismo que no se basa en la solidaridad, sino en el totalitarismo y que no protege a los empleados como dice y que tampoco garantiza salud como dice, sino al contrario, es la politización de la salud, es la negación del bienestar de los trabajadores y también de los pacientes. Entonces, realmente la evidencia desmonta lo que el verso alienta. Exactamente, y digo, iba a ser, bueno, iba a ser evidente que a la hora de hablar justamente pues de este negocio oscuro, oscuro entre comillas, porque muchísima gente lo conoce, ¿no? Y lo ha conocido a lo largo de toda la historia desde que Fidel Castro llegó al poder, pero o sea, destapa muchísimas otras cosas, ¿no? Como los otros negocios oscuros que tiene, pues no solamente Cuba, sino otros países que se han encargado de promover el socialismo del siglo XXI, ¿no? Hay que tener en consideración algo muy importante, y es que un país socialista siempre chupa el dinero de otro país, ¿no? Cuba lo hizo con la URSS. Cuando la URSS dejó de existir y dejaron de financiarlo, lo hizo con Venezuela. Después Venezuela con Argentina, Brasil, etcétera, ¿no? Ya lo dijiste tú muy claro. Y ahora, pues justamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido sumamente criticado por varios factores y justamente por eso, ¿no? Va a ser México el siguiente gran financiador de los países como Venezuela y Cuba, y luego a quién vamos a financiarnos hasta quedarnos secos como se quedó Cuba y como se quedó Venezuela, porque hay que recordar algo muy, muy importante y que los izquierdistas jamás mencionan, y es que antes de la llegada de Chávez y de la llegada de Castro al poder, Venezuela y Cuba eran de los países más ricos, no solamente de América Latina, sino del mundo. O Sí. sea, eso es un dato, tú lo dijiste, ¿no? Aquí en México decimos dato mata relato, ¿no? Pero es algo sumamente importante. Cuba y Venezuela eran de los países más ricos del mundo. Mucho se criticó que supuestamente Cuba era, decían, el prostíbulo, ¿no? De los Estados Unidos de América, ¿no? Donde pues se jugaba, etcétera. Era una isla de diversión y de perdición. Pero pues antes de la llegada de Fidel Castro y de justamente el derrocamiento de Batista, pues llamémoslo dictador de la isla cubana,
muchos de los estándares que hoy presume la izquierda internacional y el régimen castrochavísta ya existían en Cuba. La tasa de alfabetización era de las más altas, la tasa también de mortalidad era de las más bajas, es decir, ya existía esto. Fidel Castro no vino a descubrir el hilo negro ni a hacer de Cuba un lugar de primer mundo. Acabamos hace unos días en esta semana de celebrar el nacimiento del famosísimo Ernesto Che Guevara, ¿no? Que en uno de sus famosos discursos dijo que Cuba iba a llegar a tener un ingreso per cápita más alto del de los Estados Unidos. Y lo que vemos hoy es que en Cuba, pues la gente se mantiene con unos pocos dólares, muchísimos menores al ingreso per cápita que disfrutan los ciudadanos en los Estados Unidos de América, ¿no? Ujú. De hecho, el sueldo promedio en Estados Unidos supera los $4,000 y el sueldo promedio de un empleado público en Cuba recién en julio del 2019 subió a $42. El sueldo mínimo ronda los $16 mensuales. O sea, de hecho, en ciudades que son más de izquierda, bastante socialistas como Seattle, Washington, pedían como sueldo mínimo $15 por hora. O sea, pedían por hora lo que en Cuba ganan por mes. Y otro dato interesante es que, como en todo país hay burocracia, pero en un régimen socialista es mucho más, obviamente, el único que expide documentos laborales es el Estado. Entonces, en Cuba, si uno es abiertamente opositor, no le permite. Entonces, un abogado, por ejemplo, el propio Fidel Castro le dijo, nuestras prostitutas son las más educadas del mundo, precisamente porque una profesora, una ingeniera, una doctora no le alcanza con su sueldo y se tiene que prostituir. Entonces, eso de que Cuba dejó de ser el burdel del mundo, no solo que es mentira, sino que eh, prostitutas pasaron a ser secretarias de ministerio con Fidel Castro y pasaron a ser prostitutas de otro rango a servicio de la revolución y ahora profesionales pasaron a ser prostitutas y también hay mucha prostitución infantil y de adolescentes. Entonces, justamente por el nivel de miseria que existe. Entonces, no, y otro dato curioso, Batista era socialista. Y al igual que Hugo Chávez, Fidel Castro no fue abiertamente comunista sino hasta el 62. Los dos llegaron al poder alegando no ser socialistas y de hecho tuvo cierto apoyo dentro de la prensa de Estados Unidos, precisamente porque era el hombre que iba a sacar al dictador socialista y resultó ser un tirano comunista. Exactamente. Con Mamela hemos compartido ya varios en vivo que la verdad les digo me encantan porque tienen muchísima participación de pues de parte de toda la gente que nos está viendo y creo que nos hemos enfocado en temas que los liberales del mundo y todos aquellos que defienden la democracia y la libertad tenemos que estar muy al pendiente. En este tema estamos hablando pues del oscuro negocio de los médicos cubanos, ¿no? Pero yo creo y ya lo he mencionado, siempre que estoy con Mamela lo menciono porque siempre que la escucho pues me viene a la mente esto, que si algo bueno ha salido de esta pandemia es que tenemos la oportunidad de desenmascarar a las dictaduras y a los movimientos tanto de derecha como de la izquierda que van en detrimento de la democracia y de las libertades de todo el mundo, ¿no? Ya lo mencionó Mamela en un programa anterior, no es una coincidencia que los coronavirus o los Chernobyl sucedan en regímenes socialistas, no es una coincidencia que una trata y un negocio tan grande de médicos sucedan en regímenes comunistas. Entonces, muchísima gente había estado diciendo acerca de estas denuncias de los médicos que era mentira. Ahorita tomó relevancia por un factor muy importante y es que las relatoras de la ONU lo hicieron público a través de la carta que enviaron al gobierno cubano y que el gobierno cubano se sirvió no contestar. Justamente lo hicieron por esto, ¿no? Mamela y yo también compartimos un programa hablando pues de las organizaciones internacionales, en especial de la OMC, ¿no? Que un papel tan importante ha jugado durante el desarrollo de toda esta pandemia. Pero bueno, no sé si Mamela quiere agregar algo antes de que nos vayamos a la sección de comentarios, que tenemos muchísimos para contestar. Sí, cuando al gobierno mexicano se le increpó respecto a la esclavitud de los cubanos, argumentaron que estaban ahí en condiciones voluntarias. Y cabe resaltar que entre el 10 y el 25% del dinero que reciben está condicionado
cómo lo reciben y cuánto lo reciben y bajo amenaza contra sus familias. Entonces, ¿cuán voluntario es estar de rehén del régimen? Exactamente. Antes de comenzar con el primer comentario, quiero pues decirle a toda la audiencia los puntos claves que en esta carta de la ONU de las dos relatoras exponen, ¿no? Y es que, bueno, primero los médicos cubanos trabajan más de 48 horas por semana, más las 16 horas, perdón, de guardia, con un total de 64 horas, ¿no? La cosa que ya mencionamos del salario, que el 75 hasta el 90% se lo queda el régimen. Su libertad de movimiento también está restringida y también se habla y lo han denunciado varios médicos que están en las misiones, que funcionarios del gobierno los están constantemente monitoreando, es decir, no es como que se puedan ir al otro país de la misión y pues hacer su voluntad, sino que están en constante pues espionaje, ¿no? Si deciden retirarse, esto es un punto bastante escandaloso, si deciden retirarse del trabajo en el exterior, pueden ser condenados hasta 8 años de prisión en la isla. Y bueno, los médicos que desertan no pueden regresar a Cuba en un periodo de 8 años. Y quien sufre son los familiares, que permanecen en la isla y se encuentran sujetos a repercusiones por parte del gobierno. Una cosa pues bastante deleznable, ¿no? Pero bueno, Mamela, tenemos nuestro bueno, de entre los muchos comentarios, Víctor Vega nos dice, si Cuba fuese tan peligroso, ¿por qué tuvieron que hacerle un bloqueo económico y cultural por tantos años? Una pregunta que en un foro liberal sin duda no puede faltar. Me encanta. Víctor Vega es mi fan número uno. En mi fanpage comenta todo, 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 todo. Así que muchos besos para Víctor. Del odio al amor hay un solo paso. Bueno, en realidad no hay un bloqueo contra Cuba. Yo tengo varios artículos al respecto. Lo que hay es un embargo, precisamente porque Cuba expropió 300 empresas de Estados Unidos y también expropió a los bienes de todos los exiliados que escaparon de la isla del hambre y la persecución. Entonces, lo que hay es justamente una medida de retribución. De hecho, Cuba recibe dinero del mundo entero, del Club de París, y se le perdona constantemente las deudas. De hecho, viajó el año pasado el rey de España en una situación muy lamentable y muy manipulada por el PSOE y Podemos, que ambos son socialistas en el poder de España, lamentablemente, y le hicieron al rey firmar un documento entregando millones de euros a Cuba. Y Pedro Sánchez fue el primer presidente español en viajar a Cuba en 3 décadas y él hizo que se perdonen las deudas que tenía Cuba a la empresa privada, justamente porque son mayormente de España las cadenas de hoteles en Cuba donde no pueden acceder los cubanos. Entonces eso del bloqueo es una mentira. Cuba recibe muchos fondos, Cuba recibe muchos préstamos y Cuba no paga. De hecho, Cuba le debe millones a Argentina. Yo siempre digo satíricamente, Argentina tiene tanta deuda, ¿por qué no le cobra a Cuba? Exactamente. La siguiente pregunta de Álvaro dice, en Cuba con la muerte de los líderes revolucionarios, ¿qué tanto podrá mantenerse el comunismo político como una realidad aceptada por su población? Okay, gracias, es una pregunta muy interesante. Bueno, murió Fidel Castro y asumió el poder su hermano. El hijo mayor de Fidel falleció. Bueno, y de hecho Díaz-Canel es el primero que no porta uniforme militar, aunque militar no fue ninguno, sino que fueron guerrilleros devenidos militares, que no es lo mismo. Y si pudieron delegarle el poder a él, no veo cómo no podrían delegarlo a otra persona, aunque yo desde luego anhelo que haya una verdadera libertad y que pierdan el poder. No obstante, lo veo complicado, aunque tengo esperanza que suceda lo opuesto, pero realmente estamos viendo cómo el régimen se reinventa y justamente pone en el poder un personaje así para dar un aire de democracia, hace un plebiscito para otra vez dar una noción de democracia, un aire de democracia, cuando el plebiscito simplemente era tener una nueva constitución que es abiertamente perseguidora de la oposición, porque incluye un artículo donde se puede por todos los medios enfrentar a quien se oponga al socialismo. Y la elección o el voto era, ¿quiere una constitución más socialista o la socialista que ya tenemos? Pero era democracia porque se podía votar. Entonces, bueno,
Yo desde la esperanza y el optimismo anhelo que haya un verdadero cambio y que salgan del poder estos personajes. Pero lo veo muy duro, muy, muy duro, porque ya es más de medio siglo en el poder y hay generaciones enteras que nunca conocieron otra cosa y que han estado sometidos a un sistema de educación único que desde los 7 años debes jurar seremos como el Che, que fue un asesino sanguinario, altamente racista, y que en los mismos campos de trabajo forzado metía a homosexuales y también a religiosos. Y eso es algo que mucha gente no ve como equivalentes, pero lo son precisamente porque es para el religioso tener una autoridad por encima del Estado, que es Dios Padre, y para el homosexual tener un estilo de vida que no era apto para ellos porque consideraban que no iba a ser un buen soldado. Entonces eran unidades militares de ayuda a la producción y esto pasó en la Cuba socialista, en la Unión Soviética y en China. Entonces interesante porque a las mujeres no se les perseguía por su afiliación sexual, por su afinidad. Se perseguía a los hombres porque el hombre debía ser soldado. Entonces eso es algo, un dato muy curioso también. Eh, Creo que ya respondí. Exactamente, nada más para complementar una cosa que dijiste, el tema del Che, ¿no? Que ya lo mencioné, pero justamente el domingo pasado celebramos 92 años de su nacimiento, ¿no? Y una cosa que muy pocas personas, sobre todo a la izquierda, casi nadie dice, es que el Che justamente era un asesino y un homófobo, ¿no? Y racista completamente. 1.500 personas fueron ejecutadas a su orden en el campo de concentración denominado La Cabaña. Y no son datos que nos inventemos, ¿no? Sino que son datos que quedaron recogidos justamente en muchas de las memorias, pues, que han sido publicadas del Che. 175 personas fueron ejecutadas por él mismo en este mismo campo de concentración La Cabaña. 23 personas ejecutadas por su mano en Santa Clara y en la Sierra Maestra 14 personas ejecutadas por él mismo, ¿no? Y bueno, en 1964 creo que no podemos olvidar su famosísimo discurso ante la ONU donde dijo, fusilamiento sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Justamente estos campos de concentraciones donde pues metían a los homosexuales decía, el trabajo los hará hombres, ¿no? Porque justamente para el Che y para Fidel Castro, un hombre supuestamente feminizado no iba a servir a la causa comunista y a la guerrilla, sino que necesitaban de un hombre viril que pudiera mancharse las manos de sangre para seguir esparciendo el comunismo pues en la isla y en toda América Latina. El Sí, de siguiente hecho, comentario. ay, Sí, perdón. sí, sí, termina Mamela, perdón. No, que de hecho en las universidades, en la década de los 60, las mujeres del régimen pasaban un algodón en la piel de los estudiantes y si un hombre tenía maquillaje automáticamente iba preso entre 6 meses y un año y medio. Entonces los estudiantes de teatro tenían serios problemas porque los estudiantes de teatro se maquillan para sus representaciones. Entonces esto ya era un signo impropio, se llamaba conducta desajustada, es hasta hoy el motivo por el cual son detenidos. Entonces era tal la persecución que se quería no solo el ejército, sino las universidades libres de personas de conducta desajustada, que era tanto los homosexuales como los travestidos. Entonces sería un golpe bastante fuerte para la izquierda contemporánea entender algo así. Ujú. Sí, exactamente. El siguiente comentario de Rudy González. En Cuba hay una dictadura terrible, pero en México cualquier niño tiene menos probabilidades de llegar adulto que en esa dictadura que ustedes dicen. Bueno, esta pregunta ya lo respondimos antes. En Cuba ni siquiera tienen la oportunidad de nacer. De hecho, en Cuba, al igual que Uruguay, bueno, ya sé que en eso no estamos de acuerdo, son los únicos dos países con aborto legal en toda América hispana y son los únicos dos países con población decreciente. Ahora, es debatible si hay un vínculo entre estos dos temas, pero en Cuba, como dijimos anteriormente, el régimen decide quién nace y quién no. Se descarta a los niños en el vientre y también se descartan niños ya nacidos mediante ahogamientos. Entonces, es absolutamente falso que llegan más niños adultos, sino que como el régimen comunista tiene la potestad de determinar qué cifras se envían, de hecho, en Venezuela, como el régimen era el único que emitía los datos, la FAO, organismo de la ONU, premió a Venezuela por la cantidad de alimento que daba a sus ciudadanos. Entonces, si el régimen es el único que da las cifras, no son muy fiables.
y doctores heroicos como el doctor Bisset han denunciado internacionalmente incluso al propio Fidel Castro que en Cuba se matan niños en el vientre y al nacer para cumplir con las estadísticas. Exactamente. Ahora digo esto y lo mencioné justamente dentro de los 3 puntos de los mitos de la salud cubana. No lo digo yo, es un análisis de la Universidad de Oxford que se llama longevidad infantil, sistema de salud médico o mito. Entonces es un estudio bastante documentado, ¿no? Donde puedes ver que justamente todas estas estadísticas de las que hace tanta promoción la izquierda internacional y el régimen cubano es porque hay cosas de fondo, como ya dijo Mamel. El No, y además siguiente, hago hincapié en lo ujú, anterior, que en todo caso, y es muy lamentable que en México sufran los niños de esta manera, pero no ha mejorado con la gestión actual ni con lo que propone el presidente López Obrador. Al contrario, los niños han sido las principales víctimas de los recortes en materia de salud y de cómo el crimen incide en la falta de capacidad de los hospitales. Así que la solución para que haya menos muertes infantiles en México es precisamente la libertad en todas sus formas. Los niños con cáncer viven una tragedia en México precisamente por el exceso de burocracia que no permite entrar en medicina de otros países y que no permite la producción en el mismo país, dada la excesiva regulación y la falta de recursos, precisamente porque México es un país mal visto para el inversor internacional porque el Estado monopoliza la producción y incluso expropia. exactamente. Enrique García nos dice, como cubano les agradezco que denuncien las barbaridades de mi país y que le abran los ojos a los mexicanos. Gracias de todo corazón. De nada. Y abajo, ¿quién tú sabes? Exactamente. Enrique, no sé si vivas en Cuba o en otro país. Ojalá de todo corazón que vivas en otro país y no tengas que sufrir pues las barbaridades del régimen de Castro, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, muy, muy importante que visibilicemos y abramos los ojos de todo lo que sufren en estos países, ¿no? Porque va a volver a pasar, o sea, ya lo dijimos muchas veces, va a volver a pasar porque lamentablemente van a seguir existiendo regímenes comunistas, ¿no? Digo, ahorita también sería muy bueno que volteáramos a ver del otro lado del mundo lo que está pasando en China, ¿no? Justamente, y toda la opresión que tienen contra Hong Kong, ¿no? Apenas acabamos de celebrar los 30 años de la matanza de Tiananmen, esta famosísima, este famosísimo hecho histórico que nos dejó en el siglo XX la imagen de una persona enfrentándose a una fila de tanques militares, ¿no? Justamente cuando en la plaza de Tiananmen, pues la gente se proclamó por más democracia, por más libertad, ¿no? Entonces, pues Ujú. también muchísimas gracias a ti por resistir y pues por no darte por vencido a pesar de, pues, de haber nacido en Cuba, ¿no? No, y gracias por resaltar el ejemplo de China, precisamente porque si vemos el caso de Hong Kong y el caso de Taiwán en el manejo del coronavirus, vemos cómo efectivamente, acorde más libres de un país, mejor manejo tiene y sobre todo más recursos tiene. Tanto Taiwán como Hong Kong son de gentilicio chino, o sea, no es un problema cultural, no es un problema étnico, genético, es el mismo gentilicio, pero con un sistema político económico que funciona. De hecho, Hong Kong es el número 2 en libertad económica en el mundo y Taiwán está bastante arriba también, mientras que la China comunista no. Exactamente. Entonces, bueno, pues son muchísimos los comentarios. A ver si Momela se puede echar por ahí un viajecito por todos los comentarios que tuvimos. También muchísimas gracias a toda la audiencia. Tuvimos una audiencia muy participativa y muy presente que se mantuvo durante todo el programa. Una vez más, gracias a Mamela por haber compartido con nosotros este espacio. Y hay muchísimas cosas de las que hablar, ¿no? Yo siempre quiero invitar a Mamela a hablar aquí porque, bueno, sus ideas creo que permean muy bien, ha hecho un excelente trabajo para difundir las ideas de la libertad. Yo creo que más que nunca como latinoamericanos, ya seamos de México, de Cuba, de Argentina, de Ecuador, etcétera, hay que estar muy presentes pues, con lo que está pasando en el mundo, ¿no? México ahorita está en una situación muy delicada. Justamente ayer salimos del top de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera directa y pues no salimos por casualidad, ¿no? Sino salimos primero porque pues el presidente López Obrador canceló de
tajo en cuanto llegó al gobierno una de las obras que más prometían para nuestro país, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que justamente nos va a costar más caro haberlo cancelado que terminar de construirlo, pero bueno, ¿no? Y también cancelamos hace poco en Baja California la construcción de una planta cervecera, Constellations Brands, sin ningún fundamento legal, sino simplemente porque el presidente consideró que pues no era una buena inversión para el país, además de que haber salido de este ranking de los 25 países más atractivos para invertir, tiene su fundamento también en que este gobierno está encargado en realizar obras de muchísima inversión, pero muy poco impacto económico y social, como el famosísimo Tren Maya, la refinería Dos Bocas, mientras otros países están volteando a ver las energías renovables que van a ser muchísimo más baratas, nosotros nos estamos estancando y vamos a seguir produciendo petróleo y seguir produciendo energía con carbón, ¿no? No, y no Entonces, es solo no eso, solo... perdón, perdón que te interrumpa, y no solo eso, o sea, no solo es el tema de monopolizar la industria, sino que no solo que perdón, que el mexicano no gana más dinero, sino que pierde, porque Pemex está en déficit y se está manteniendo una industria que genera gasto para el mexicano. En el caso de Dos Bocas, me parece que era 8.000 millones de dólares lo que se iba a ganar con una licitación. Y no solo que se perdió esa inversión, sino que aparte tiene que salir del bolsillo del contribuyente. Entonces, doble pérdida. Y en el caso del nuevo Aeropuerto Internacional de México, van a poner al ejército a cargo de la construcción. Entonces, es otra vez cómo este tiempo de cuarentena le ha servido al gobierno para ampliar su poder, para impedir el crecimiento laboral y para extender el poder del Estado al punto que el ejército está ocupando el cargo de la policía y también de la industria privada, como es la generación del empleo en el rubro de la construcción. Entonces, es realmente muy, muy peligroso el giro que está tomando México y es muy consternante que no se le dé la oportunidad o la responsabilidad que merece a este líder que tristemente está siendo cómplice e incluso financista de los peores totalitarismos de la región. Entonces yo te agradezco de todo corazón tener la posibilidad de hablar de estos temas y realmente de decirles a los mexicanos que por favor tengan una noción clara que los políticos, el presidente es tu empleado, no estás tú a su merced, sino que tú le pagas el sueldo y por tanto tú debes exigir cuán bien hace su trabajo y claramente tú tienes derecho a opinar a qué va destinado tu dinero. Y si el 74% de los médicos está inconforme con su salario y están trayendo a 500.000 de médicos cubanos que reciben solo entre el 10 y el 25% de su salario, tampoco los estás ayudando a un régimen totalitario que persigue a sus médicos, que esclaviza a sus médicos, empobrece a su nación. Estás dando más dinero a gente así. Y en un momento, perdón, me hiciste una pregunta y no cambiamos de tema rápidamente. Dejo a quienes nos ven, pueden buscar un artículo, se llama Sin importaciones de China, Cuba se queda sin comida. Esto nos ayuda a ver muchos de los mitos respecto a que en Cuba no hay hambre, la hay y mucho. Y toda esta pandemia la está agravando porque Cuba no es autosuficiente, sino que importa. Y como Cuba ya no puede pagar a sus deudores, no tiene cómo importar comida. Entonces hay una crisis muy profunda. Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias a todos, Mamela, muchísimas gracias. Espero que tengamos la oportunidad de seguirte teniendo en este espacio. Y ya para irnos, quiero dejarles esta reflexión que me parece maravillosa de Carlos Estrada que nos está viendo. Si Cuba es tan buena, ¿por qué los haitianos navegan 900 kilómetros para llegar a Miami estando 90 kilómetros de Cuba? Pues bueno, creo que la respuesta es más que obvia, ¿no? Muchas gracias a todos por habernos visto esta noche, por habernos dejado entrar en su casa y otorgarnos su tiempo. Mamela, muchísimas gracias. Un besote hasta Ecuador y nos vemos en la A la próxima. orden siempre. ¡Viva México! Chao.